Nosotros los latinos, y especialmente los argentinos, no nos gusta mucho que nos sugieran ejemplos. Nos da bronca, que no sé por qué razón, como que tenemos un complejo de inferioridad. No sé si manifestado o no aceptado. Y claro, las comparaciones siempre traen como un resquemor, como un enfrentamiento. O sea, no nos gusta que nos comparen con nadie, sobre todo si es para restarnos categoría o restarnos importancia o restarnos valores. Es una condición de una sociedad. Tal vez por el origen, tal vez porque no hemos tenido suficientes maestros como para que nos lo señalen y nos hagan entender cuál sería la falencia. Y, como diríamos, y muchas veces el querer compararnos con lo ajeno, sobre todo si nos supera, o sobre todo no si nos supera, sino nos ejemplifica algo que nosotros estamos haciendo mal, no lo vamos a aceptar. Y este video, por ejemplo, mucha gente es posible que tenga esa reacción. O sea que no me voy a sorprender si alguien me dice todo lo contrario a lo que me gustaría a mí oír y a lo que sería a lo mejor lo ideal. Hoy no vamos a compararnos, porque toda comparación es odiosa y sobre todo lo deja uno en una posición un poquito afectada, o sea, emotivamente. Sino, vamos a verlo como un ejemplo, o mejor dicho, vamos a verlo como algo que hay otros parecidos a nosotros, iguales a nosotros, de la misma raza a nosotros, que están haciendo las cosas mejor. Ahí está la cosa, que están haciendo las cosas mejor. Entonces, si nosotros en vez de decirle, no, esto es un ejemplo, decimos, observemos a aquellos que están haciendo las cosas mejor y que le están saliendo bien. Y entonces estamos haciendo un análisis de lo que le está saliendo bien para ver si aprendemos nosotros de eso que se está haciendo bien, para ver si nosotros lo mejoramos. O sea, si nosotros lo hacemos mejor todavía. Y eso me va a reconciliar a mí con ustedes. Así que este video se trata de eso. Y el otro, o los otros, son hermanos nuestros, que sufrieron mucho, que los golpearon mucho, que los humillaron, que los masacraron, que los empobrecieron, que los asaltaron, fueron los primeros afectados en este continente. Fueron los que recibieron el mayor castigo, que son los mexicanos. O sea, la invasión que vino de la culturalizada Europa vino a producir despojo, dolor y muerte en su territorio. O sea, los mexicanos no solo que les robaron todo, la riqueza, sino que los masacraron. Y entonces, esos mexicanos son los que hoy serían un ejemplo a observar, a contemplar. Y desde nuestro modesto punto de vista, el ejemplo debe servir no para buscar un resentimiento o acomplejarse, sino debe servir como inspiración. O sea, yo veo que están haciendo algo bien y que yo lo puedo hacer, por lo menos si no tan bien como ellos, lo puedo hacer y quizás yo lo haga mejor o quizás nosotros lo hagamos mejor. Entonces, cuando hay un ejemplo bueno, tener la humildad o la grandeza o la inteligencia, no sé, lo que fuere, y tratar de que sea inspirador, es buenísimo. Y entonces cuando hay algo bueno de lo poco que nosotros podemos encontrar en el mundo en estos momentos de tanta desencanto, de tanto problema, de tanta lucha, de tanta desigualdad, en fin, todos los lamentos que podamos adjetivizar, tenemos que darle valor.
y tenemos que tomarlo como fuente inspiradora para que movilicen todo lo que tenemos nosotros como fuerza intrínseca. O sea, nosotros tenemos una gran fuerza intrínseca dentro de nosotros mismos, y hacer que aflore y que produzca resultados, porque ese es el secreto. Y claro, si México es un país digno de admiración por su potencia cultural, por sus valores intrínsecos en sí, por su gran cultura ancestral, porque es lo único auténtico junto a Perú que tienen la grandeza de tener una muestra evidente de lo que fue su civilización. O sea, México es un ejemplo en sí, ya de hecho trascendental por su origen, pero a eso lo enriquece la negación y el sacrificio de su pueblo. O sea, sufrió grandes azotes. La conquista fue cruel, despiadada. Después vino el tiempo de la colonia, que fueron 300 años de sumisión, o sea, de yugo, de esclavitud, de despojo. Y claro, hoy México está renaciendo de todos esos valores, con todos esos valores juntos. O sea, no renace de casualidad ni porque es frontera con Estados Unidos. Si bien es cierto que eso lo ayuda mucho y son oportunidades extraordinarias que el México de hoy lo está aprovechando a plenitud, también es el gran valor que tiene su acervo natural, o sea, la potencia espiritual de su pueblo, la negación, la alegría que tiene. El mexicano es un ser humano alegre, contento, todo lo festeja, hasta festeja la muerte, le canta, le muestra cariño, afecto, dedicación, expone la muerte con alegría. O sea, va al cementerio a festejarle los días del difunto con el mariachi y le canta canciones a las tumbas. Entonces es un ejemplo digno de admiración. Y ahora está produciendo una gran revolución de inteligencia, una revolución social incruenta, porque si hay alguien que sabe de revoluciones en este continente es México. O sea, la Revolución Mexicana no fue un relato solamente, fue 1 millón de cadáveres. Hay un ejemplo ahí, de ahí se inspiraron la Revolución Rusa. O sea, si alguien soñó como un ejemplo revolucionario, tuvo que primero posar su vista en México y en su historia. Entonces nosotros ahora observamos, porque somos inquisidores en la observación, que se está produciendo algo digno de ponerle atención y ver si lo que están haciendo los mexicanos nosotros pudiéramos, como dije antes, inspirarnos y al mismo tiempo ver cómo están haciendo las cosas, porque el hecho de ver cómo están haciendo las cosas quienes realmente están surgiendo desde los abismos es muy bueno. Duele a veces porque hiere de susceptibilidades, vanidades, egocentrías. O sea, estás viendo que gente que a lo mejor considerábamos nosotros de una escala menor, nos están dando un ejemplo de cultura, de evolución, de progreso, de capacidades. Entonces, en fin, hay que considerarlo eso. Y aquí es cuando la curiosidad se convierte en admiración, porque uno es curioso por lo que el acontecimiento en sí llama la atención, pero después viene la admiración. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calculo que trabaja 20 horas diarias, debe dormir 4 o 5 horas como máximo, a lo mejor un poco más, pero donde se mire está presente, o sea, es un gobernante, es un funcionario que sí funciona. O sea, empieza a las 5 de la mañana, todos los días del año. O sea, no es que trabaja de lunes a viernes.
A las 5 de la mañana tiene reunión en el Palacio Nacional con el equipo de seguridad, con el Ministerio de Seguridad. O sea, un país conflictuado, con grandes delitos heredados, con un problema social muy grande, atravesado por grandes mafias del delito universal, ¿no? O sea, México está frente con una lucha terrible contra el flagelo que azota a muchos países en el mundo. Agréguele a eso la pobreza, agréguele el desencanto de haber sido un país abandonado. O sea, fue un país de élites que crecieron las grandes fortunas en pocas manos, pero los 130 millones de mexicanos que son oriundos de ese país, posiblemente el 95% vive en una situación relativa y posiblemente la mitad en forma marginadamente social. Entonces, es un problema difícil de resolver, no es un problema que uno toma el gobierno y sigue un proceso natural. Aquí hay que producir una transformación absoluta. Por ejemplo, la cuarta transformación, del cual López Obrador se ha echado al hombro, es revolucionar todo y hacerlo distinto a todas las veces que se hizo a sangre y fuego. Incluso los recientes gobiernos enfrentaron el delito del narcotráfico y todos los problemas de las luchas de los cárteles a sangre y fuego. Hubo más de 100.000 muertos recientemente, en un par de gobiernos pasados. Entonces este hombre se toma la responsabilidad de transformar el país. Y trabaja, como digo, empieza a las 6, a las 5 de la mañana con el Gabinete de Seguridad. Termina una hora y media de esa reunión con todos los gobernadores, o sea, con todas las fuerzas vivas del país. Se expone ahí, se trabaja sobre el problema diario. No es que le llevan un informe al presidente. No, el presidente está sobre la mesa evaluando cada lugar, cada encuentro, cada desencuentro, cada acto subversivo, cada acto, en fin, el acto que sea del delito. El Gabinete de Seguridad es asegurarle la seguridad, y es difícil, no es fácil. Y después de las 7 enfrenta el otro monstruo, que es el monstruo de la opinión pública, que está concentrada en los medios de comunicación masiva, que obedecen a los intereses de aquella minoría que hablábamos antes, que es la dueña, que se ha adueñado de toda la riqueza de México y que es la que ha conducido despiadadamente los destinos de ese país. Entonces, en esas 2 horas de las mañaneras, enfrenta o sea, parece que tuviera una armadura el hombre, porque abre a la prensa que le pregunten lo que sea, y con la parsimonia y la calma de los inteligentes, enfrenta a cada uno, y llegan algunos desequilibrados. O sea, no es que hay una condición de que tengan que estar solamente los que le preguntan cosas afines a lo que a él le gustaría oír. No, vienen periodistas o pseudo periodistas cuestionándole cada paso y también grandes denuncias desconocidas que antes, o sea, que nosotros en nuestros países nunca llegamos a enterarnos. Sí, muchos de los periodistas de nuestros países saben de los desaguisados y de los contubernios y de las actitudes de todo índole nefastas que realizan determinados funcionarios incluso, y que nosotros no llegamos a enterarnos nunca, porque no hay denuncia o porque no hay exposición pública. En vez, en el México de hoy, se mueve un dedo en un rincón de México y viene un periodista de esa zona y lo denuncia públicamente. Y pone en evidencia al gobernador, a los personajes, con nombre y apellido. Entonces eso es una tarea extraordinaria que se gobierna desde la tribuna. O sea, López Obrador gobierna desde la tribuna. Él instala la noticia, él baja línea. Y claro, es muy difícil enfrentarlo porque tiene estructurado el proceso
del enfrentamiento a la prensa chayotera, como lo dice, o sea, la prensa corrupta y enajenada, y él no tiene pelos en la lengua, sea con quien sea. Y las denuncias no solamente se hacen locales, se hacen a nivel internacional y enfrenta a los grandes medios, las grandes maquinarias de la comunicación mundial. New York Times, los periódicos del país de España y el que fuere. Y los pone en evidencia y tiene un pizarrón ahí, y tiene en el podio, en el proscenio, que pone la noticia y la defensa de la noticia, y los protagonistas. Y las denuncias se muestran tal cual son. O sea, es una manera de manejar los resortes del gobierno en una forma, con una maestría profesional extraordinaria. Ojalá nuestros gobernantes, no voy a decir que lo imiten porque no busques modestia. No puede salir un gobernante de los nuestros y que diga, voy a imitar a López Obrador. Además que para hacer ese trabajo hay que tener las espaldas cubiertas con la pureza de que no le encuentren ningún renuncio, o sea, que no lo pueden acusar de nada, que esa es otra. O sea, puede hacer el papel que hace López Obrador porque puede enfrentarlo limpiamente, no tiene ningún muerto en el ropero. Entonces eso le da una fuerza extraordinaria. Por esa razón, más que un dirigente político, se ha convertido en un fiscal que enfrenta a toda la barbarie de la corrupción a lo largo de la historia, y es un hombre versado en historia, o sea, cualquier referencia que él utiliza la respalda con su conocimiento histórico y su referencia de la Constitución y la ley. O sea, tiene en sus manos un potencial, no es que es un improvisado. Y cuando a veces hay preguntas que sobrepasan su sapiencia, su conocimiento o la preparación que debe tener el hombre, tiene sus ministros, sus secretarios en el lugar. Y si no los tiene, le dice que ustedes que me están oyendo, mándenme tal informe o mándenme tal cuestión para aclarar este tema. Y si no, mañana vamos a convocar que ese ministro esté aquí para que responda. O sea, no hay escapatoria, no es que busque un atajo para salir de un apriete. No, al contrario, le abre las puertas y dice, vamos bien. Y si no, lo rebate con evidencia suficiente que tiene. O sea, es algo, como dije, para observar y que nos sirva de ejemplo. Ahora, los problemas que nosotros tenemos que enfrentar frente a una comparación de ese tipo es quién de nosotros, quién de los nuestros puede hacer esa tarea con tanta solvencia, con tanta propiedad, con tanta responsabilidad moral. Eso es otro problema. O sea, él denuncia la corrupción abiertamente y lo señala punto por punto. Por eso es que es difícil rebatirle. Incluso se enfrenta internacionalmente al gobierno de los Estados Unidos. Le ha señalado errores que el gobierno de Estados Unidos está todavía acorralado, no le ha respondido. Y no lo pueden justificar, o sea, no puede nadie salir de su prensa a defenderlo, porque dice, ¿por qué ustedes, como nación, desde su embajada, le pagan dinero en efectivo a la oposición para que trabaje en contra del proyecto de gobierno? Y les muestra los recibos, ahí aparece, o sea, no es que hay una acusación falsa y le da estribo para generar una controversia o una discusión bizantina. No, al contrario, dice, acá está la muestra, y muestra los recibos. Por ejemplo, lo que él denomina intelectuales orgánicos, tienen un sueldo que cobran en la embajada americana, o si no, tenían arreglos con el gobierno de turno que estaba para vender, por ejemplo, 100.000 libros. O sea, un intelectual producía 100 libros y 100.000 libros y el gobierno se los compraba. Además que le daba a los periodistas, y lo demuestra,
dinero en efectivo. O sea, todos los periodistas millonarios no patalean porque les denuncia. Tiene departamentos en Miami, tiene esto, tiene el otro, tiene contratos aquí. Las empresas las empresas de comunicación que son fuertes, las ha evidenciado que han sido prerrogativas de contratos desde el Estado. Las empresas de comunicación, dicen, ¿por qué una empresa de comunicación y de noticias tiene que ser dueño, por ejemplo, de una cadena de cárceles o de hospitales o de, en fin, contratos privados del gobierno para que hablaran a favor de quien gobernaba? Entonces, todos esos son ejemplos que uno ve y que dice, caramba, si nosotros tuviésemos la suerte o la fortuna de tener algún gobernante de esta estirpe, este talante, sería extraordinario para nosotros y para nuestros pueblos. Y es precisamente esa cosa extraña, esa mezcla extraña de que la actitud del gobernante supera las capacidades del político. O sea, un político puede ser florido en su discurso, pero cuando va a los hechos generalmente deja mucho que desear. Este hombre en los hechos es fundamentalista, o sea, los hechos son determinantes. En todo lo que realiza, lo realiza con sustento, o sea, sustenta sus argumentos. Es muy difícil desde la política sustentar argumentos cuando tenés tantos frentes abiertos, porque un gobierno como el caso de él, que está encarando una transformación, tiene frentes abiertos previstos e imprevistos. Y entonces tiene que estar muy atento. Por eso el equipo tiene que ser de excelencia. ¿Qué es el equipo que tiene López Obrador? López Obrador tiene un equipo de excelencia sin alarde. O sea, es un hombre que tiene funcionarios que sin hacer alarde realizan la tarea en una forma magistral, que le ponen servido todos los días el acontecimiento para que sea resuelto. Y nadie está asegurado ni de ser privilegiado. Y tiene otra de las virtudes que posee. Tiene una cantidad de gobernadores en México que son producto de la oposición. O sea, no son gobernadores afines a su partido político y a su ideario de transformar. Tiene gente muy capaz enfrente y en contra. Y sin embargo realiza una tarea y los ve uno moverse frente a las obras que él presenta y realiza junto a los gobernadores que son de la oposición. Y los pone en situaciones incómodas porque les muestra lo que está haciendo el gobierno. Y siendo de la oposición no pueden estar presentes cuando el presidente de la Nación está inaugurando una gran obra o está iniciando un gran proyecto en su estado o en su provincia. Entonces él los convoca y les da la oportunidad para que se luzca y los halaga incluso. O sea, una tarea, un manejo maestro de la política. Pero además hay una cantidad de detalles, o sea, detalles que hacen al conjunto. Como en México no hay reelección, o sea, solamente es un periodo de gobierno que dura 6 años, él está haciendo 2 periodos simultáneos. O sea, está poniéndole el doble de tiempo que le ponen naturalmente cualquier gobernante. Y no para, como dije antes, los fines de semana, y empieza a las 5 de la mañana y termina a las últimas horas del día. O sea, está plenamente en todos los frentes, como dije antes. Ahora bien, eso sería enumerar o enunciar o explicar la parte dinámica del gobierno. Pero lo que sustenta el mayor valor digno de admiración, respeto y deseos de imitar es que tiene 6 o 7 megaproyectos en marcha. ¿Cómo? Tiene 6 o 7 proyectos en marcha en todo el país. O sea, un desarrollo, además de valorizar las grandes empresas corporativas nacionales, que son, por ejemplo, Petróleos Mexicanos y la Comisión Nacional de Electricidad, que son 2 grandes empresas. Además de eso, tiene desarrollando obras de comunicación. O sea, por ejemplo, poner internet en el pueblo más apartado de México.
mil y tantas sucursales bancarias de un banco nacional para hacer girar toda la ayuda social que está destinada a los niños, a los ancianos, a los desvalidos, en fin, a toda la gente que recibe ayuda desde el Estado, con un propio banco, o sea que no hay pretexto para que no le llegue. Está realizando un trabajo en la seguridad nacional que es admirable. O sea, la Guardia Nacional, que es un cuerpo creado de élite por él, están haciendo sus propios cuarteles en todo el país. Creo que va a haber 1.500 cuarteles o algo así, no estoy seguro. O sea, antes la Guardia Nacional o la policía llegaba a un pueblo que había un problema social y se hospedaba en hoteles o en campamentos. Hoy está instalado la Guardia Nacional con sus propios cuarteles. Y pudiera decirte de los bancos, y pudiera decirte de la Guardia Nacional, y pudiera decirte de las comunicaciones, y pudiera decirte de los trenes, y pudiera decirte del canal seco desde el Pacífico al Atlántico, con la ampliación de sus puertos para recibir todos los embarques desde China y marcarlos para el este de los Estados Unidos, embarcarlos, y una petroquímica de última generación, y el aeropuerto realizado por los militares, y el Tren Maya que cubre 1.500 kilómetros por sobre toda la zona arqueológica de excelencia, la zona arqueológica maya y olmeca. En fin, siempre me quedo corto, ¿no? Porque siempre se me olvidan obras importantes, pero cualquiera puede entrar y interiorizarse de lo que está haciendo el gobierno. Entonces, cuando nosotros vemos todo eso que se está haciendo en medio de una pandemia que ha sido feroz, y que el periodismo es envenenado contra López Obrador, o sea que no es que tienen apoyo de la prensa, al contrario, y que vemos que un pueblo enamorado de lo que está haciendo el gobierno lo acompaña y tiene mayoría en el Congreso para editar sus leyes y asegurar su presupuesto, uno dice, bueno, pero ¿por qué no lo podemos hacer nosotros si tenemos exactamente las mismas posibilidades? Y entonces esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, porque el hecho de admirar y respetar algo que se está haciendo en el continente quiere decir que es posible hacerlo. No te hablo del gran negocio que significa haber arreglado, haber consolidado el proyecto de una asociación explícita con los Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, donde están invirtiendo miles de millones de dólares, donde están transformándose México con las grandes inversiones que están llegando diariamente, independiente de eso. Entonces, todas esas cosas que son dignas de admiración, de respeto y de enseñanza, llenan nuestros espacios que las preguntas no responden. Por eso yo quería hacerte conocer esto. Quería ir explicándote detalles de cosas que están sucediendo en nuestro continente. Quizá no tengo la suficiente información para hablarte de otro fenómeno que ya está empezando a vislumbrarse, que es en Centroamérica, otro país cruelmente azotado por la guerrilla y por el desenfreno y desenfado de los poderes corporativos y de la élite criolla, o sea, la oligarquía de El Salvador. Nayib Bukele, un muchacho joven que no tiene 40 años todavía, está haciendo una obra maravillosa. Ya te voy a hablar en otro video cuando tenga mayor información. No tengo todavía la información suficiente. Pero ahora es México. Y México asombra por toda su historia, por todo su acervo cultural, por toda la grandeza, por todos los sacrificios, por toda la riqueza y los despojos que ha sufrido, por la cantidad de miles, millones de muertos que ha tenido. O sea, ha pagado precios. Y entonces este momento, este alumbramiento, se convierte en un ejemplo. Y quienes observamos sin compromiso he dicho, nos llama la atención. Y no te digo, vamos a imitarlo, vamos a hacer igual que están haciendo ellos. Pero ¿no crees que pudiera servir de inspiración? ¿Qué te parece?
¿No crees que nosotros tendríamos que poner la vista en algo que realmente está sucediendo y que no podemos mirarlo con indiferencia? Sobre todo cuando vemos las minúsculas opciones problemáticas que suceden en nuestros países. Fíjate lo que está sucediendo en Argentina ahora con un proceso político amañado, chato, mediocre, de un desfile de figuras que son pobres diablos, que se están sacando los ojos para una elección intermedia que no va a cambiar nada porque no hay un solo proyecto en marcha en la Argentina. Alberto Fernández y Cristina Kirchner y todo ese peronismo que se han puesto encima, no tienen un solo proyecto, ni uno solo. No hay un solo proyecto que esté haciendo el país. Entonces, cuando eso ocurre y uno ve las minucias, las menudencias que nos ocupan día y noche a los argentinos, dice, pero ¿qué es posible que esto ocurra? Por eso quería comentártelo hoy. Por eso quería yo, porque yo sé que tu inteligencia y tus capacidades van a entender este mensaje. Y entonces quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. En fin, ¿qué te parece todo esto? ¿Qué te parece si mañana nos volvemos a encontrar aquí y así seguimos charlando? Porque, como ves, todos los días hay cosas importantes que debemos nosotros hurgar para traer a nuestro conocimiento. Y claro, no sé si estarás de acuerdo, pero lo importante es que nosotros, todos ustedes y yo, estamos haciendo cosas. Si vos te fijás en todos los movimientos de comunicación que están sucediendo en nuestros países y ves lo que estamos haciendo nosotros, te vas a dar cuenta que nosotros estamos haciendo cosas realmente que van a quedar en el tiempo y que son enseñanzas. Ustedes son mi fuente inspiradora, del cual yo abrevo todos los días. Y eso hace que me alimenten mis escasos y modestos conocimientos, pero yo los transmito como puedo. Y ustedes hacen eco de esto y entre todos estamos haciendo la diferencia. O sea, nosotros estamos usando los medios de comunicación que hurgadamente hemos entrado con efectividad. Estamos haciendo cosas, hermanos, de verdad. Entonces mañana nos volvemos a ver, por supuesto, ¿no?